corta? ¿Lo puedes subir un poquito, por favor? Sí, dame un momento. Bueno, entonces la experiencia personal, mientras significativa para un cristiano, es de valor limitado para discutir la existencia de Dios con los no creyentes y con los niños que su fe ha sido puesta a prueba. Para entender por qué, consideré con qué facilidad un escéptico podría refutar cada una de las respuestas anteriores. Lo que sientes mientras escuchas música no tiene nada que ver con la existencia de Dios. La ciencia demuestra que su marido y sus hijos son producto de fuerzas evolutivas ciegas, no de un Dios amoroso. Los momentos cotidianos de la vida están llenos de acontecimientos horribles para algunas personas. Eso es una prueba en contra de un Dios, no a favor de él. Esa pequeña y tranquila voz interior eres tú mismo hablándote a ti mismo. Cuando estoy en silencio no encuentro a Dios. ¿Cómo sabes entonces que tienes razón? No me deja ver el avisito que ya. Solo sé que Él no está allí en base a evidencia científica. Sigo. La siguiente persona, por favor. Gracias, Ángela. Seguiría Paola, por favor. Muchas gracias. Piensa cómo respondería si sus hijos hicieran afirmaciones como estas. ¿Podría ofrecer evidencia de la existencia de Dios más allá de su experiencia personal? Melanie, una de las lectoras de mi blog, se enfrentó a esa situación con su hijo adolescente. Un día me envió un correo electrónico sobre su conversación al ateísmo. Hace un año, cuando mi hijo tenía 17 años, me dijo que el cristianismo era la religión más tonta, más patética y más ridícula que existe. Se convirtió en un ateo total que tiene una respuesta científica o filosófica para todo. Todo lo que yo tenía era una fe que sabía que era real y verdadera porque la sentía y creía en ella. Eso era todo. No tenía nada que ofrecerle, ningún conocimiento de las respuestas que necesitaba. La cosmovisión y las filosofías ateas ganaron la batalla. Yo no tenía la respuesta para mi hijo, ellos sí. Como dijo Melanie, si no tenemos las respuestas que nuestros hijos necesitan, los ateos estarán encantados de llenar los vacíos. En este capítulo se presentan 3 argumentos importantes que brindan evidencia objetiva y convincente de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, el argumento del diseño y el argumento moral. Es probable que sus hijos no escuchen sobre este tipo de evidencia en la iglesia. Depende de usted compartir con ellos. El argumento cosmológico. El argumento cosmológico afirma que el universo no pudo haber surgido por sí solo, sino que su existencia tuvo que haber sido causada por algo más. Dicho de manera más formal, primero, el universo tuvo un comienzo. Segundo, todo lo que tuvo un comienzo debe haber sido causado por alguna otra cosa. Tercero, por lo tanto, el universo fue causado por algo más a lo que llamamos Dios. Veamos brevemente cada parte de este argumento. Gracias, Paola. ¿Alguien más tiene mano levantada? Ángela. Continúa. Bueno, ya que nadie la ha levantado, yo quiero seguir leyendo, gloria a Dios. Entonces dice, parte 1, el universo tuvo un comienzo. Sé que esto parece obvio. Por supuesto que el universo tuvo un comienzo. ¿De qué otra manera habría llegado hasta aquí? Esa es la lógica de nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que todo lo que nos rodea tuvo un comienzo y no ha existido desde siempre. Abigail.
pero los científicos creyeron durante ¿Pusiste los muchos pepinitos años que te dije? que el ¿Pepinos? universo... Ay, por favor, Sí. está ahí el micrófono abierto. Hay que lavar. Colabórenme, por favor, todos con micrófonos cerrados para poder avanzar. Bueno, entonces Sí, ya dice... le cerré el micrófono a Elías, qué pena. Ya le cerré el micrófono. Sigan. Dale, Ok. adelante. Sabemos que todo lo que nos rodea tuvo un comienzo y no ha existido desde siempre, pero los científicos creyeron durante muchos años que el universo mismo era eterno. Sin embargo, todo cambió en la década de 1920. El astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Observó que otras galaxias se alejan de nosotros como puntos en un globo que se infla. Si el universo se está expandiendo, implica que hubo un comienzo. ¿Por qué? Si retrocedemos el proceso de expansión de algo, pensemos en desinflar el globo. Eventualmente regresamos a un solo punto, el momento en que ese algo comenzó. Los hallazgos de V tuvieron una enorme importancia. Aportaron evidencia científica de que después de todo el universo tuvo un comienzo. Parte 2. Cualquier cosa que tuvo un comienzo debió haber sido causado por algo más. La segunda parte de este argumento es algo menos debatida que la primera. Casi todo el mundo está de acuerdo en que las cosas que tienen un comienzo son causadas por algo o alguien más. Las cosas no surgen de la nada. Esta premisa se confirma constantemente por nuestra experiencia en el mundo natural. Parte 3. Por lo tanto, el universo fue causado por algo más a lo que llamamos Dios. Recapitulemos lo que tenemos hasta ahora. Primero, evidencia científica ampliamente aceptada de que el universo tuvo un comienzo. Y segundo, conocimiento de que cualquier cosa que tenga un comienzo es causada por algo más. Nos lleva a la conclusión de que el universo tuvo que haber sido causado por algo más. La pregunta del millón, ¿qué pudo haber sido? Un escéptico no puede decir con desdén, pudo haber sido cualquier cosa. Conocer las capacidades que se necesitarían para crear nuestro universo conocido reduce enormemente el tipo de causa que pudo haber sido. Por ejemplo, no pudo haber sido un perro. El doctor William Lane Craig, me lo subes un poquito por favor, es que no me deja ver las listas. Un destacado filósofo cristiano concluye que la causa del universo tendría que coincidir con el siguiente perfil, personal, es decir, capaz de elegir, crear, no causada sin principio inmutable, inmaterial, atemporal, sin espacio y enormemente poderosa. Eso es coherente con lo que mucha gente llama a Dios. Sigo. Yo también te amo, hija. Bueno, dice así, pero si todo necesita Ángela, una... dame un momento. ¿Hay más Ah, ok. manos levantadas, Viviana? Sí, Paola. Paola levantó la mano, Ok. entonces nos podríamos turnar con Paola. Me gustaría que más personas pudieran participar. ¿Es la misma Paola? Sí, es la misma Paola. Si se quieren animar más personas, vamos a darle la oportunidad a más personas que se animen a leer las porciones. No son largas, son porciones cortas. Sí, yo voy a mencionar quiénes están aquí, a ver si alguien se anima. Sacil se encuentra por acá, Adriana, Aileda, Ana María, alguien levantó su mano. Diana, Diana, dale, continúa. Buenos días. Desde el título que aparece ahí, pero si todo Así es. dice, pero si todo necesita una causa, ¿qué causó a Dios? Es importante entender que el argumento cosmológico no dice que todo tiene una causa, más bien dice que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa.
Para que una causa cree un universo de espacio y tiempo, esa causa tiene que estar fuera del espacio y el tiempo, ser eterna, ya sea que la llamemos Dios o cualquier otra cosa, no puede haber tenido un comienzo en sí misma. Tiene que haber sido la causa incausada, original. En pocas palabras, el argumento cosmológico proporciona evidencia de la existencia de Dios basada en la necesidad de una causa para el universo. Ahora veremos la evidencia de la existencia de Dios basada en el diseño del universo y la vida que alberga. El argumento del diseño. En términos generales, el argumento del diseño afirma que debe existir un diseñador, por ejemplo, Dios, porque el universo y los seres vivos muestran evidencias de diseño por parte de un agente inteligente. La explicación más famosa de esto es la analogía del relojero dada por el teólogo William Paley en 1802. Paley afirmó que si encontraras un reloj en un campo vacío, instintivamente concluirías que fue diseñado y no solo el resultado de una formación accidental en la naturaleza. De manera similar, cuando observamos el universo y la vida, es natural concluir que hay un diseñador porque parecen haber sido formados intencionalmente. Casi todos los científicos, tanto ateos como teístas, reconocen que el universo y la vida al menos tienen la apariencia de un diseño, más que de una formación fortuita. La cuestión es si demuestran un diseño real atribuido a un diseñador como Dios. Más específicamente, esta cuestión se debate en el contexto de ciertas áreas de la biología y la física. Ahora analizaremos brevemente esos temas. Diseño en biología, el lenguaje del ADN. Nuestros cuerpos están compuestos por billones de células, la unidad biológica básica de los organismos vivos. Cada célula contiene ADN, que lleva toda la información necesaria para dirigir el funcionamiento del cuerpo humano. El volumen de información en el ADN humano es asombroso. Equivale aproximadamente a 12 conjuntos de la Enciclopedia Británica. Esta información compleja funciona de manera sorprendente como un código o lenguaje informático. Esto es significativo porque todos los códigos y lenguajes conocidos fueron creados por un agente inteligente y no por casualidad. Esto sugiere firmemente que la información contenida en el ADN humano también provino de un agente inteligente, un diseñador como Dios. Gracias, Diana. Veo manitos levantadas, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutitos, porque a mí me encanta leer recorrido, porque pienso que es más productivo y podemos avanzar mejor. Pero en temas tan densos como los que estamos leyendo ahora, me gusta que podamos aterrizar un poco lo que estamos leyendo. Empezamos leyendo acerca de su experiencia. La misma pregunta que les puse esta mañana en el chat fue la pregunta con la que ella empezó aquí el tema. Y yo no he leído todas las respuestas que ustedes pusieron en el chat, pero creo que en su mayoría seguimos hablando de encontrar a Dios o hablamos del tema de Dios desde una experiencia personal. Y justamente esta semana mi hija de 5 años me hizo una pregunta muy similar. Me dijo, mami, ¿uno cómo siente a Dios? Entonces, cuando nos enfrentamos a veces a ese tipo de preguntas con nuestros hijos, yo creo que es lo más normal es que inmediatamente salga este argumento de mi experiencia personal, ¿cierto? De lo sentimos cuando oramos, cuando leemos, cuando todo esto de que es lo normal a lo que estamos nosotros ya habituados como cristianos, ¿cierto? Porque eso es nuestra vida cristiana, ¿cierto? Oramos, leemos la palabra. Y creo que esta propuesta que nos hace aquí la autora, a veces cuando yo la leí por primera vez, a mí me pareció un poco
difícil de aterrizar, ¿cierto? Porque ella nos está empezando a proponer de una vez 3 argumentos, ¿cierto? Y apenas estamos con el primero, que es el cosmológico. Y cuéntenme cómo se han sentido ustedes leyendo esta porción que hemos leído hasta el momento de lo que ella nos explica desde el argumento cosmológico de la existencia o de la presencia de Dios. ¿Alguien quiere levantar su mano y decir o quieren escribir? Vamos a ver 3 minutitos, 4 minutitos para aterrizar un poco esto y poder seguir avanzando. Es importante avanzar, a mí me parece que es importante avanzar en la lectura, pero creo que es mucho más importante que empecemos a aterrizar a ver si esto verdaderamente nos está produciendo en nosotros lo que necesitamos que produzca, si lo estamos entendiendo. Ángela había levantado la mano. Sí, Ángela, ¿quieres hablar o...? Entonces, la pregunta concreta es, si tuvieras que explicar cómo encontrar a Dios sin utilizar la experiencia personal, tu experiencia personal, ¿te sientes capacitado para hacerlo en este momento? ¿Sientes que podrías formular una respuesta? No tiene que ser una super respuesta, pero ¿te sentirías cómodo argumentando acerca de Dios sin utilizar tu experiencia personal? Y esa es como la primera parte. Y la segunda es, ¿consideras que debemos argumentar a favor de Dios obviando la experiencia personal? ¿O crees que definitivamente no deberíamos hacerlo por lo que la Biblia nos dice acerca de cómo nosotros experimentamos a Dios? Entonces, me gustaría escuchar al menos una persona que me responda eso para saber si podemos avanzar. Pues, Marlene, yo quiero decir algo, ¿cierto? Pues con base a lo que leímos. Es impresionante, pues, porque uno a veces se siente muy temeroso y, ¿cierto? La duda es la que trae ese temor como de empezar a dar ese tipo de respuestas, pero me parece hermoso, pues, como esa herramienta, ese argumento. Ahorita dice, pues, en lo que leímos que la explicación de Dios en la parte, pues, cosmológica es que todo lo que existe es porque tuvo un principio y que alguien lo creó y que Dios está fuera pues como de esa fórmula porque Él es eterno, no está dentro del tiempo y el espacio, ¿cierto? Y dice que los grandes científicos, aún los ateos, están de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces esa es como una evidencia que no es refutable, digámoslo así, en cuanto a la experiencia, respondiendo pues como a la primera pregunta que hiciste. Y en la segunda, pues pienso que no, que una cosa va de la mano de la otra, o sea, porque siempre respondemos lógicamente con nuestra vivencia y nuestros hijos no hay nada más hermoso que en nuestro testimonio y nuestro diario vivir nos vean cómo dependemos de Dios y cómo Él responde cuando nosotros no sabemos qué hacer y se glorifica y digamos que es algo vivencial, pero también que esté esa otra parte para que ellos tengan también esa herramienta de que nuestra fe no está creada pues como en bases inestables o cierto, sin argumentos. Bueno, esa es mi humilde opinión. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias porque tocaste un tema me parece muy importante cuando dices la segunda parte de que es algo que va de la mano. Y quiero que recordemos lo que Natasha escribió aquí en la primera parte que decía, las respuestas basadas en la experiencia no son suficientes en 2 casos. Cuando te enfrentas a hablar con un no creyente, con una persona que nunca ha experimentado esa experiencia que tú sí experimentaste. Y la segunda, muy importante, para niños o jóvenes que están siendo probados en su fe. Cuando la fe de un niño está siendo probada, la respuesta
basada solamente en la experiencia no es suficiente. Y qué bueno que tocaste ese tema porque es mi vivencia personal como hija o como niña que creció en el Evangelio y que desde los 6 años yo empecé a experimentar vivencias en la fe y empecé a experimentar a Dios. Pero cuando yo llego a la universidad, yo me enfrento con un mundo que yo no conocía. Y ahí es donde mi fe es probada. Y ahí es donde, solo por la misericordia de Dios, me mantuve. Pero después de mucho tiempo de no encontrar respuestas. No encontrar respuestas ni en mi familia, ni en la iglesia, ni en mis líderes, ni en mis amigos. Y en ese momento en que mi fe fue probada, no era suficiente, ni siquiera era suficiente la experiencia que yo había vivido durante tantos años. Todos esos momentos de quebrantamiento, de oración, de retiros, de todo lo que yo había vivido, cada domingo de prédica, todo eso, incluso las enseñanzas que yo misma había dado, no fueron suficientes. Entonces, gracias Ángela por eso. Le voy a dar la palabra corta a Jessica. Jessica. Jessica me levantó la mano primero. Primero Jessica y luego Inicio. Jessica, adelante. Hola, hermanas, buenos días. Pues si entiendo la pregunta la pregunta es directamente cómo nosotros encontramos a Dios sin que hablemos de nuestra experiencia personal, ¿no? Estoy entendiendo eso. Pues sí, yo creo que es una respuesta difícil porque no podemos hablar de lo que no sabemos y no podemos saber algo que no hemos experimentado, que no hemos conocido. Entonces, inclusive, si nosotros dijéramos, bueno, si yo no lo hubiera experimentado, la palabra de Dios es clara y dice que nadie lo encuentra, porque nadie lo busca, sino que el Señor es el que nos está buscando. Pero sabemos que nadie puede entender la Biblia o nadie puede tener un conocimiento con Dios si la palabra, ¿no? O el Espíritu Santo mismo no se lo ha revelado. Entonces, yo creo que definitivamente la persona que va a tener un encuentro con Dios es porque el Señor así lo planteó y así lo decidió y es necesario que para eso nosotros tengamos fe. Y si no tenemos fe, entonces no vamos a poder tener nunca un encuentro con el Señor. Y bueno, pues ya después hablaríamos de todo lo que las hermanas pues han comentado en el chat, ¿no? Que ya es más parte de la experiencia personal. Pero yo creo que si los jóvenes a veces eh, tienen una crisis de fe, por ejemplo, cuando salen al mundo o cuando se enfrentan a una realidad que yo siento que es muy dura realmente en la universidad. No puedo hablar de mi caso personal porque cuando yo fui a la universidad no creía en Dios, o no, más bien, creía en Dios, pero no había tenido una conversión, ¿sí? Yo siempre tuve ese conocimiento de que Dios existía desde que yo era muy pequeña y a pesar de que por diferentes circunstancias siempre fui a colegios católicos, el Señor me mantuvo en sus caminos. Pero creo que si a veces tenemos una crisis de fe, ¿no? Y puede ser esto inclusive de adultos o en la universidad, donde sea, yo creo que ahí a nosotros nos está faltando realmente no lo sé, no sé cómo expresarlo sin ofender, ¿no? No quisiera ofender, pero creo que los jóvenes a veces pues tienen esas dudas y demás, pues ciertamente porque su fe no está fortalecida, porque no han sido ejercitados en los caminos o en las cosas del Señor. Y precisamente por eso nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de prepararnos, de instruirnos, como lo estamos haciendo aquí, para transmitirles eso a nuestros hijos, porque finalmente la relación con el Señor, la salvación y todo lo que se tenga con relación a Dios es personal y nosotros solamente vamos a poder compartirles a nuestros hijos de lo que tenemos y en su momento el Señor, aún esas crisis de fe que tengan o aún esas dudas que tienen, como en este caso le pasó a usted, hermana Marlene, pues van a servir para fortalecer todo, ¿no? Entonces creo que
aunque sea muy básico, ¿no? La respuesta finalmente siempre es: yo instruí como padre y lo único que me toca es orar, porque no puedo hacer nada, no puedo entrar a la cabeza de mi hijo, no puedo hacer algo porque su fe sea más grande, simplemente me toca seguir instruyendo, seguir mostrando con el ejemplo y seguir orando, ¿no? Es lo único que podría aportar. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Muy válido lo que tú nos cuentas. Yo que solamente quisiera agregar una cosa a lo que dice Jessica y es que yo creo que tenemos que entender un poco también el tiempo que estamos viviendo y aunque todo el tiempo hemos vivido en culturas donde el cristianismo no es completamente aceptado y donde siempre hay fuerzas contrarias al cristianismo, yo también los quiero motivar a que evaluemos un poco la manera como este tiempo es un tiempo verdaderamente sin precedentes. Hay cristianos que de pronto no están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo con esa posición de que en todos los tiempos, en todas las épocas, el cristianismo ha tenido sus luchas o sus detractores. Pero en este tiempo estamos viendo el tiempo de la posverdad, donde la verdad ha sido desterrada completamente y donde creo que el tiempo en el que yo crecía y fui a la universidad era como la antesala de lo que viene ahora y de los retos que están enfrentando esta generación. Esta generación que nosotros estamos levantando va a enfrentar retos muy diferentes, incluso a los que nosotros enfrentamos. Entonces, solo quería agregar eso. Denise y Noemí, algo corto para poder seguir avanzar. Por favor, Denise, adelante. Sí, buenos días. Voy a tratar de ser corta, pero me quedé pensando, la verdad, que es como un reto la pregunta, porque nos ponemos a reflexionar cuáles son esas causas, ¿no? De que a veces no sepamos dar una explicación, eh, pues sin el aspecto emocional, porque yo creo o lo considero así, a lo mejor no sé si alguien más lo ve desde este punto de vista, pero como creyentes siempre pensamos que la fe es, o sabemos que es a través de la fe que conocemos a Cristo. Y entonces yo considero que muchas veces eso no nos deja pensar que hay otro tipo de argumentos que podemos usar para hablar de nuestra fe. Ya decía una hermana, a veces con nuestros hijos, pues tratamos de hablar de nuestro testimonio y ellos lo ven hasta con ojos de asombro y lo creen porque somos sus padres y ellos lo toman de esa manera. Pero si yo empiezo a preguntarme cómo ellos van a su vez a explicar su fe, pues entonces los pongo en una situación también, pues puede ser problemática, ¿no? Porque si yo les hablo de mi fe, bueno, pues sí, pues es mi mamá y mi papá y yo creo todo lo que me dicen, pero yo entonces empiezo a hablar de la fe de mis papás o de lo que mis papás sienten y eso ya no tiene validez en otras personas. Incluso pienso que en el ambiente en el que vivimos también no ha permitido que nos cuestionemos de esa manera. Por ejemplo, pienso aquí en México, pues teniendo como bueno, hace unos años todavía se consideraba como un país católico, ¿no? Entonces considerábamos que todos sabían acerca de Dios, que de alguna manera todos estaban familiarizados con el lenguaje bíblico. Y entonces no era un problema para nosotros hablar de Dios, porque hablar de Dios siempre era como que, ay, sí, pues la Biblia, ¿no? Y pues a Dios todos hemos escuchado de Dios, todos tenemos respeto, ¿no? Pero bien decían que estamos en un tiempo en donde eso ya no existe. Nosotros tuvimos la oportunidad también de vivir fuera de México y ahí fue también donde tuvimos este primer choque, porque entonces encontramos a personas que tú les dices la Biblia y para ellos la Biblia no es nada, no significa nada, entonces no hay manera de que nosotros podamos hablar de una manera más seria con ellos, con algo que ellos pueden considerar como cierto. Entonces creo que para el creyente puede ser esta problemática de entender que también hay otra manera
que podemos usar para hablar. Y también, pues a lo mejor mito, yo diría, en que pues la diferencia entre ciencia y fe, ¿no? O sea, que siempre hemos pensado, pues que la fe solo son cosas sobrenaturales, milagros y que nada se puede comprobar. Y pienso que incluso pues en la palabra, pues Romanos nos está diciendo que incluso en la creación, ¿no? Que desde la creación el hombre tiene ese encuentro con Dios. Entonces, pues para mí es como un reto ahorita el poder armarme de estos argumentos para que mis niños desde chiquitos y que no los subestimemos tampoco de que no van a entender de esa manera y que solo entienden algo bonito, una historia bonita como un de cuento, y sino que nuestros niños son capaces de entender estos argumentos y que a la vez ellos van a ser también capaces de defender su fe. Entonces creo y tengo una expectativa muy grande de poder armar a mis niños con estos argumentos. Gracias, hermanos. Era lo que quería compartir. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias por tu aporte también muy valioso. Y sí, concuerdo contigo, es un reto. Es un reto bastante grande, es un desafío, porque no estamos acostumbrados a hablar en estos términos, no estamos... A veces yo hablo con mi esposo y decimos como, bueno, el lenguaje cristiano, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado tanto a este lenguaje cristiano que no está mal. O sea, es el lenguaje en el cual nos sentimos cómodos, el lenguaje en el cual estamos... o sea, hay palabras que salen hasta automáticas, ¿cierto? Automáticas porque las hemos repetido tantas veces, hemos estado tanto en ambientes cristianos hablando de las mismas cosas. Y yo digo, sí, es lindo poder vivir esta armonía, como se dice, con los hermanos de la iglesia, pero bueno, ¿cómo también avanzamos a que nuestros hijos empiecen también a crear sus propios argumentos también, ¿cierto? A entender su fe. Qué lindo eso que dices, que necesitamos que nuestros hijos no dependan de nuestra fe como padres, sino que ellos verdaderamente lleguen a formar su fe, y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarles con todos los argumentos que podamos brindarles. Y por último, Noemí, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pensando en la gente propiamente que no cree y nuestros hijos, no podemos asegurar en qué momento son salvos, o sea, considerándolos como parte de los que necesitan esos argumentos o necesitan ese... Se escucha bastante cortado, no sé si soy yo. Pensar Sí, en los tres yo grandes también escucho libros. recortado. ¿Ahí me Se escucha escuchan mejor? entrecortado. Ahora sí te ¿Ahí escuchamos me mejor. escuchan mejor? Sí, ¿Me escuchan mejor? Sí, ahí sí Perfecto. mejor. sí, Los tres sí, grandes libros, mucho digan. mejor. Ok, gracias. Los tres grandes libros del conocimiento, que es la palabra revelada, que es la autoridad de todo, lo que Dios ha revelado durante las épocas a los grandes hombres de Dios, eh, y que está el conocimiento en libros, pero también, por ejemplo, nuestros padres, los predicadores, los maestros, y nuestra propia razón sería el otro grande libro del conocimiento, lo revelado a través de las épocas. Y tenemos el otro libro. Cuando una persona no ha creído, no va a hacer caso a la palabra de Dios en sí misma porque su entendimiento no ha sido renovado. Y dentro de eso puede haber algunos de nuestros hijos que estén en esa posición en que no, en que, como tú decías, Marlene, en que tener todo el fundamento bíblico para su rebeldía a veces, o para la gente que no le ha amanecido, no sea suficiente, o no quieran abrazar lo que la palabra de Dios diga, ni lo que los grandes hombres de la antigüedad han dicho, o lo que nosotros como padres o los predicadores digan. Entonces queda este otro gran libro que dice Romanos 1, que es la creación. Todo lo que Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles a través de lo creado, por el saber, ya sea de la historia, ya sea de los animales, reino, del reino animal, se asombran por esta creación.
Y para mí bueno, yo así lo percibo, este club de lectura, este contenido que prepara Marle, precisamente trata de que creó el gran artista, el gran creador, el gran científico. Esto que el cosmos, las fuerzas de la naturaleza, los animales y los paisajes atrae tanto aún a los incrédulos y cómo se apasionan, muestra a Dios, muestra un creador. Entonces, si nos guía a Dios por todas las que estamos conectadas hoy, y estamos dispuestas a conocer este gran libro también que es los átomos, la molécula, la química, la física, la biología, todo lo que esconde las ciencias, que es realmente el idioma de Dios, aún las matemáticas, que refleja su perfección, su belleza, su bondad. Creo que ese es una herramienta o un gran libro del saber que puede ser la herramienta que muestre científicamente al creador, al diseño inteligente. Y para eso necesitamos disponernos, prepararnos, investigar y dedicar tiempo, porque estos elementos y todo este campo que no, la mayoría no somos expertas científicas, puede estar disponible para que nosotros podamos mostrar a Cristo detrás de todo esto y su gran amor por nosotros. Eso es como yo lo percibo de ese gran libro en donde ningún ateo puede refutar, la ciencia puede refutar que realmente la fe y la ciencia no están peleados si nosotros podemos, por el Espíritu Santo, hablar con sabiduría y usar las herramientas de apologética para mostrar eso invisible de Dios a través de lo visible. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Gracias. Se nos fue bastante el tiempo, pero creo que era muy necesario hacer esto a manera de introducción. La apologética es un tema denso de leer, porque es un tema al que no estamos muy acostumbrados a leer. Por eso creo que es importante em, em, poder ir aterrizando a todo eso, ¿cierto? Bueno, qué es lo que hemos entendido, qué tan cómodo me siento con lo que he leído, entendí, no entendí. Y creo que más adelante, a medida que vayamos avanzando, ya las lecturas se van a volver más fluidas porque ya vamos a estar más acostumbradas a varios términos y a varias cosas que ya vamos a leer recurrentemente. Entonces, levántame la mano, por favor, para lectura. Unas 2 o 3 manitos levantadas, por favor, para lectura. Antes de compartir, para leer los próximos 2, 3 parrafitos que tengamos. Listo. Bueno, tenemos 3 manos levantadas, Noemí, Facil y yo, pero si quieren, continúen. ¿Quién inicia primero? Bueno, creo que nos quedamos acá en el ajuste fino y vamos para acá. Acabamos de leer el diseño en biología, que es el lenguaje del ADN, y vamos a leer el diseño en la física, que es el ajuste fino de la Tierra y el universo. Listo. Entonces, pues, Facil, si quieres, lees. Pues, me gustaría hacer un pequeño, pero cortísimo, de 30 segundos, un comentario con respecto a lo anterior. Y es, así como tú también compartes, Marlene, de que a veces uno piensa algunas cosas y como que hay ciertas oposiciones al respecto, ¿no? Pero yo considero que a los niños desde pequeños hay que enseñarles, y no es porque yo lo considere, sino porque la palabra lo dice, y hay que enseñarles que hay un opuesto. Ellos deben de saber que hay un opuesto, hay uno y hay un opuesto. Y básicamente la palabra es la Biblia es la que es la verdadera. Así hayan otros libros de soporte. Y en la vida práctica es como cuando mi hijo me pregunta, pero es que yo no veo a Dios. Entonces, vamos a la palabra y creo que nos va a tomar un tiempo para que puedas verlo. No es como, ven, es que te lo quiero mostrar ya. Es así, mira, es esto, es esto, esto, esto. Va a tomar un tiempo para que lo veas, aun cuando de una u otra manera ya lo estás viendo, pero todavía no eres consciente de que lo es.
Y, por ejemplo, también darles a entender de que muchos refutan lo que está en la palabra. Y entonces se les puede, desde muy pequeños, hay muchas gráficas que se pueden trabajar con ellos de la línea de tiempo de la palabra. Y hay una línea de tiempo desde antes del nacimiento de Cristo, de toda la historia, que es el recurso que nos da Cristo, que nos da Dios, para poder entender cómo funciona el mundo y cómo nosotros, cómo estamos nosotros en esa cosmovisión alrededor del mundo. Y es decirle, mira, todas estas cosas pasaron. Y él, por ser un niño, le digo, mira, este hombre se casó con una mujer que no agradaba a Dios y es lo que tienes que considerar con quién te vas a casar, ¿sí? Si es una mujer que no agrada a Dios o que no tiene en su corazón, cada vez que tú debes enseñarle la palabra, esa mujer va a decir, no le enseñes de eso. O lo mismo de un faraón que llega a Moisés y le dice, pero ¿quién es ese Dios? Yo no sé quién es. Entonces, en la palabra están todos los ejemplos. El tema es que ellos después puedan enfrentarlo con esta vida real que estamos aquí, en este ecosistema real en el que estamos. Casi, si deseas, aquí donde nos dijo Marlene, ahí tienes la palabra. Sí, hola, buenos días, muchas gracias. En lo morado, ¿verdad? Así es, donde dice Ok, diseño en física. ok. Diseño en física. El ajuste fino de la Tierra y el universo para entender el significado del ajuste fino. El apologista cristiano y autor Sean McDowell sugiere imaginar que usted acaba de tropezar con una cabaña en el bosque. Cuando entra, descubre que su música favorita está sonando, su videojuego favorito está en la televisión y sus bebidas favoritas están en el refrigerador. ¿Pensaría que una cabaña como esa existió por casualidad o asumiría que alguien la preparó para usted? Será difícil imaginar que un lugar tan perfectamente adaptado a sus necesidades personales se hubiera formado de esa manera por casualidad. En muchos sentidos, nuestra Tierra es como esta cabaña. Parece haber sido diseñada exclusivamente para albergar vida humana. Es como si la Tierra supiera que venimos. Un planeta, sus compañeros planetarios, su luna, su estrella y su galaxia tienen decenas de parámetros que requieren valores precisos para que exista vida física. Por ejemplo, si la Tierra estuviera inclinada un poco más o un poco menos, las temperaturas de su superficie variarían demasiado para albergar vida. De manera similar, las temperaturas físicas, las constantes de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad, tienen valores extraordinariamente precisos. Si fueran tan solo un poco diferentes, no podría existir la vida. Los dos argumentos que hemos visto hasta ahora, el cosmológico y el del diseño, se basan en la naturaleza del mundo físico que nos rodea. El tercero y último argumento es bastante diferente. Considera el conocimiento que tenemos dentro de nosotros. ¿Hasta ahí o continúo en lo amarillo? Hasta ahí, gracias. Eh, ¿Alguien más tenía manos levantadas? Yo había levantado la mano para leer. Entonces leo el argumento moral, ¿sí? Ujú. Listo. El argumento moral. Perdón, un momento lo amplío. Ya. El argumento moral establece que, primero, uno, existen normas morales objetivas fuera de la opinión personal. Y dos, la mejor explicación para la existencia de esas normas es la existencia de un dador de leyes morales como Dios. De nuevo veamos cada parte del argumento. Uno, moral objetiva. Existen normas. Todos tenemos una intuición moral que nos dice inmediatamente que ciertas cosas están mal, independientemente de nuestra opinión. Por ejemplo, torturar a alguien por diversión. Parece obvio que nacemos con esa comprensión moral. Sin embargo, hay dos objeciones importantes a la afirmación de que realmente existen normas objetivas. Objeción 1. Las culturas tienen diferentes ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, por lo que no debe haber una moralidad objetiva. Eso suena razonable a primera vista, pero en realidad es una objeción débil. Para ver por qué, imaginemos a 10 personas contando
¿Cuántas canicas hay en un frasco? 4 personas dan el número equivocado. ¿Significa eso que hay una respuesta correcta? Por supuesto que no. De manera similar, no se sigue lógicamente que no haya una moralidad objetivamente correcta. Objeción 2. La moral es solo una cuestión de opinión personal. Algunas personas objetarían el ejemplo de las canicas porque afirmarían que la moral es solo una cuestión de opinión personal y no tienen respuestas correctas. Esta idea está muy extendida a nuestra cultura, pero es fácil ver la contradicción en la creencia. Si la moral es solo una cuestión de opinión, nunca se puede decir legítimamente que algo o alguien está objetivamente equivocado. Pero si robas un coche a una persona que afirma que la moral es solo una cuestión de opinión, puedes apostar a que seguirá diciendo que hiciste algo mal. Decirle que, en tu opinión, robar está bien, no caería muy bien. Aunque puede ser conveniente afirmar que la moral es solo una cuestión de opinión, no es una buena idea. Es una cuestión de opinión. Nadie vive realmente como si creyera que eso es verdad. Es difícil negar que existen al menos algunas normas morales objetivas. 2. La mejor explicación para la existencia de normas morales objetivas es la existencia de un legislador moral. Si existe un conjunto objetivo de leyes morales que, hasta cierto punto, guían a todos los seres humanos, ¿de dónde provienen esas leyes? Las leyes implican un legislador. Por lo tanto, la existencia de una moralidad objetiva se explica mejor por la existencia de un Dios legislador. Antes de concluir, es importante señalar lo que el argumento moral nos sugiere. Muchas personas creen erróneamente que los cristianos piensan que los no cristianos pueden ser buenos sin Dios. ¿No es así? La Biblia dice que Dios le dio a cada persona una brújula moral. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al versículo 23. Cualquiera puede exigir un buen comportamiento en relación con esos estándares objetivos, ya sea que elija reconocer la fuente de esos estándares o no. La pregunta no es si las personas pueden cometer actos buenos sin creer en Dios, sino si algo puede legítimamente llamarse bueno sin un Dios que defina estándares objetivos. Gracias, Viviana. Vamos a leer el último parrafito. ¿Hay alguien Ok. más? Así levantó la mano. ¿Hay otra persona? Otra persona, Perdón, olvidé bajar. Ana María. Ana María Vite, de México. Vite. Ujú. Dale, adelante, Ok, Ana María. gracias, qué pena. Dios les bendiga. Dice, 3 poderosas líneas de evidencia de la existencia de Dios. Contrariamente a las afirmaciones populares de los ateos, hay evidencia objetiva poderosa de la existencia de Dios. En este capítulo analizamos los 3 argumentos más discutidos que brindan evidencia objetiva de la existencia de Dios. Perdón, creo que me equivoqué. Esta evidencia, es que como mi celular está un poco roto, me fui. Perdón, dice, esta evidencia, el argumento cosmológico, el argumento del diseño y el argumento moral. Para ser claros, estos argumentos no demuestran que el Dios creador, diseñador y dador de leyes morales sea el mismo que el Dios bíblico. De hecho, algunas personas han llegado a creer que existe un ser supremo basándose en esta evidencia, pero siguen rechazando cualquier religión revelada. Eso significa que este tipo de evidencia es necesaria, pero no suficiente para demostrar. ¿Le puedes subir un poquito, por favor? Gracias. Para demostrar la verdad del cristianismo. Debe valorarse por lo que es el punto de partida fundamental que abre la puerta para discutir los temas tratados en el resto de este libro. Gracias. Gracias, Ana María. Bueno, hoy
Quería que abordáramos un poquito de esta segunda pregunta, pero creo que la vamos a dejar para la siguiente, que es cómo podría un Dios bueno permitir el mal y el sufrimiento. Pero hoy vamos a quedarnos entonces con la primera pregunta. ¿Qué evidencia hay de la existencia de Dios? Y con los 3 argumentos que nos presenta entonces ella en el libro. Yo dejo de compartir. Bueno, ya para ir finalizando, entonces me gustaría, si alguna de las personas, ojalá de los que no hayan participado, bueno, por acá hay comentarios que no he leído. Bueno, si 2 o 3 personas de las que no hayan participado quieren aportar algo específicamente acerca de los 3 argumentos, ¿cierto? Si los habían escuchado, si los han hablado en algún momento con sus hijos, al momento de hablar de la existencia de Dios, si hay alguno de ellos que te parece que podrías explicar ahorita en un breve resumen, o sea, hacer como una paráfrasis, como hemos aprendido en el club de lectura de Charlotte Mason, que verdaderamente cuando nosotros queremos saber si entendimos algo, tratemos de parafrasear lo que entendimos, decirlo en nuestras propias palabras, y así nos vamos a dar cuenta si verdaderamente captamos el aprendizaje. Entonces vamos con iPhone de Diana La Francesco. Diana, adelante. Hola, buenos días. Hermano, estoy realmente agradecida al Señor porque esto abre bastante los ojos cuando queremos presentarle todo lo que el Señor nos ha presentado a nosotros como padres, a nuestros hijos. Y muchas veces ese deseo de que ellos conozcan al Señor como que nubla nuestra mente y nos volvemos como legalistas y queremos decirles que esto es lo que yo creo. Pero es tan bueno tener estas herramientas donde, donde, por ejemplo, yo veía que como no es suficiente solamente mostrar una fe personal, una experiencia personal, el Señor también hizo al ser humano en su forma física, cierto, emocional, todo su ser completo, de tal forma que necesite ciertos argumentos. O sea, los hijos mismos, ellos viven en un ambiente, sabemos que los que no han conocido todavía al Señor, yo tengo hijos pequeños, pero veo que ellos en su ambiente que crecen, a pesar de que escuchan del Señor, también tienen una cosmovisión del mundo, porque es lo que ellos pueden palpar, ¿sí? Lejos de la fe, digamos, por decir así. Entonces, lo que ellos pueden palpar es lo que tú tienes que establecer conforme a la verdad del Señor. Ellos palpan el mundo, palpan a sus compañeros que crecen, que hablan cosas, la visión que tiene como lo común que ellos ven a su alrededor, eso es lo real para ellos. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros paso a paso enfrentemos con ellos estas dudas que ellos tienen, que podamos nosotros establecer esas verdades, pero en base a lo mismo que ellos están preguntando, porque uno quiere como decirle, es que Dios dice, es que la Biblia dice, y eso es lo que yo creo y punto. La verdad, eso es totalmente algo que ellos no lo van a recibir, no lo van no lo van a ver convincente de decir, sí, yo quiero creer eso que cree mi mamá porque ella dice y punto. Ningún hijo hace eso. Entonces, por eso veo que estas herramientas son tan preciosas, son realmente puestas por el Señor, porque uno a veces se vuelve muy espiritualoide, entonces todo lo espiritualiza, todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser lo que dice la Biblia, pero en realidad el Señor nos está mostrando que Él abarca mucho más que solo la Biblia y que Él nos creó y que esas necesidades que está en nuestro corazón, Él creó esa necesidad para Él suplirla también. Entonces, Él nos capacita para esas cosas y por eso estas 3 herramientas abarcan todo lo que el Señor quiere que un niño pregunte también, porque así los padres tienen también un conocimiento más amplio de lo que Dios abarca en nuestra vida, porque no solamente
la parte espiritual y lo que yo entiendo de una iglesia, ¿cierto? Sino también en toda mi vida cotidiana, todo lo que yo voy enfrentando, tiene un porqué, tiene una razón, tiene una solución en Cristo y que no necesariamente es como yo lo pienso espiritualmente, sino lo que Dios me quiere decir, cómo Dios me quiere hablar, lo que Él puso en mi camino para conocerlo. Y esto tiene mucho que ver con eso, con lo que ellos pueden palpar también. Por eso surgen esas preguntas. Ellos palpan esas cosas. Ellos ven que no entienden por qué, como las preguntas que hacía la hermana Marlene, por qué hay tanta maldad, porque eso es lo que ellos pueden ver, lo que está a su alrededor es lo que ellos ven. Entonces, tener esas respuestas en el Señor para poder abarcar todos los aspectos que los niños viven, creo que es una herramienta gigante de parte del Señor para nosotros. Gracias. Gracias, Diana. Los animo a que se conecten la próxima semana porque vamos a estar leyendo acerca del tema del mal. Creo que es un tema que no podemos evadir con nuestros hijos. En cualquier momento van a llegar esas conversaciones, ¿cierto? Acerca del mal. ¿Quién creó el mal? ¿Por qué Dios permite que pasen tantas cosas malas? Y creo que a veces nos podemos quedar cortos con las respuestas y si podemos tener más herramientas, más argumentos para poder, no es necesario en una sola pregunta empezar a decirles todo lo que hemos aprendido, sino que nosotros mismos empezamos a llegar a esas conclusiones y a estar preparados. Que en el momento en que lleguen esas preguntas, entonces ya vamos a poder responder con mucha más seguridad y vamos a tener muchas más herramientas en nuestra cabeza para hablar. Gracias, Diana. Diana Vargas ahora. Adelante. Bueno, sí, yo leía acerca del ADN, pues de la cadena de ADN, cómo muestra la creación del Señor, y lo conecté con algo que escuché la semana pasada, que o sea, no lo había pensado así en las conferencias de creacionismo, que dejé el link ahí para que las que se puedan conectar. Este profesor hablaba acerca de cómo cada célula tiene una maquinaria celular impresionante. O sea, antes no la conocíamos, ahorita la ciencia ha avanzado mucho y se conoce la maquinaria celular que hay detrás de una célula. O sea, tiene un eje, tiene un motor, es un mecanismo supremamente complejo que ni siquiera las máquinas más avanzadas que ha hecho el hombre llega a ese nivel. Entonces, llegamos a la conclusión que yo le preguntaba, yo le decía, bueno, profe, las personas que crearon, que diseñaron los carros, por ejemplo, no sé, el señor Ford y sus ingenieros, me imagino cuando diseñaron los carros, no conocían esto. O sea, no conocían la estructura, por ejemplo, de una máquina, de la maquinaria celular, no la conocían y sin embargo hicieron algo que se parece bastante. O sea, si uno mira las máquinas que crea el hombre, se parecen muchísimo a lo que hay detrás de la maquinaria celular que mueve una célula. Entonces yo le decía, yo llego a la conclusión de que había algo ahí en su ADN que los llevó a hacer ese manual, a ensamblar esas piezas, algo estaba escrito ahí. Entonces él me decía, efectivamente, cada célula, en cada célula está escrito cómo se debe estructurar, o sea, hay un manual que ya está escrito en el ADN y cada célula ya sabe cómo tiene que formar su maquinaria porque hay un código escrito, ¿sí? Y decía, ¿y quién pudo haber hecho eso? Una mente maestra y está por escrito en el ADN humano y con gran, o sea, nosotros podemos replicarlo. Los ingenieros, los que crean, replican eso que hay en el ADN en cada creación que hacen. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, gracias, Diana. Gracias por tu aporte y en realidad es asombroso. Es asombroso y como escribía ahí la autora, que muchas personas, muchos científicos han llegado a estas conclusiones, ¿cierto? De que hay un diseñador, de que hay un diseñador. Es ahí donde entra la parte del espíritu, ¿cierto? O sea, porque no podemos separar estas dos cosas. Hay muchos científicos que han llegado a esa conclusión, pero son los científicos que han permitido que esta verdad tan real para ellos sea verdaderamente
o sea, abren las puertas de su corazón para que el Espíritu verdaderamente entre y haga ese cambio en sus vidas, que es a través de eso que han podido llegar a Dios, ¿cierto? Que han sido encontrados por Dios, como me gusta también decirlo. Entonces, yo creo que a la primera pregunta con la que iniciamos, que es el tema de, bueno, ¿es suficiente mi experiencia personal para poder enseñar a mis hijos acerca de la fe? ¿O damos argumentos sin necesidad de la experiencia personal? Creo que es un equilibrio. Es un equilibrio y también tenemos que tener en cuenta las etapas en las que están nuestros hijos. Y para eso les quiero recomendar que lean, si no han leído, el capítulo que yo les dejé hace como 2 semanas en el chat, ahorita se los voy a volver a compartir, de los cambios que enfrentan nuestros hijos, los cambios en la fe que enfrentan nuestros hijos a medida que crecen, ¿cierto? Cuando son pequeños, ellos tienen unas necesidades, cuando empiezan a crecer, ellos ya está basado en el texto de Timoteo, le dice, Pablo le escribe a Timoteo que por la fe de tu mamá y de tu abuela. Es bonito ese texto y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta para estas lecturas. Andrea Gómez. Hola, buenos días. Bueno, respecto a lo que están hablando acerca de hablar con argumentos y también a propósito de lo que acabas de decir, yo creo que se resume en eso, en que nosotros no podemos hablar de una manera subjetiva o autoritaria, sino que siempre tenemos que hablar con argumentos y ojalá esos argumentos siempre sean alineados a la palabra del Señor, porque eso también permite que nuestros hijos estén entrenados para cuestionar y discernir las cosas a medida que crecen y se enfrentan con todos los retos que ustedes han mencionado y que se pueden enfrentar en las distintas interacciones que vayan teniendo a lo largo de su vida. Entonces, no es solamente decir porque sí, porque yo digo, porque me parece, sino porque eso tiene un fondo. El Señor es un Dios que hace las cosas con orden. O sea, hasta en lo más mínimo nosotros podemos ver a Dios. Porque hay que tender la cama, porque hay que bañarse antes de salir, porque Dios creó todo con orden. Dios no hizo la creación patas arriba, ¿cierto? Él hizo todo desde el principio con un orden y primero hizo una tierra que fuera habitable para que pudieran estar ahí los seres humanos. Entonces, desde las cosas más mínimas nosotros podemos abordar a Dios y enseñarles a los niños con argumentos para que ellos también aprendan a cuestionar y aprendan a discernir y a desechar las cosas que no son buenas para su vida. Gracias, Andrea, muchas gracias. Eso que dices de que Dios, es lo que leímos también acá, de que Dios hizo una tierra preparada, completamente preparada para nosotros. Me gustó mucho esa historia de la cabaña, ese paralelo que hace con la cabaña. Cuando tú te das cuenta que verdaderamente la tierra está hecha específicamente, o sea, creada para que tú puedas vivir en ella, tú puedes saber quién es ese Dios que está detrás, ¿cierto? Qué tan bueno es ese Dios y qué tanto amor tiene por nosotros, que diseñó todo con cada detalle para que nosotros podamos estar acá. Entonces, ya para finalizar, les quiero invitar a eso, a que los que no se han leído la introducción, se la lean con el prólogo que también está en la descripción del grupo. Les voy a compartir ahorita el texto que les acabo de mencionar, las etapas, los cambios que viven nuestros hijos a medida que crecen en su fe. Ese artículo es de Shab Betis y de él yo estoy compartiendo en el canal de Telegram de devocionales de Escuela para Padres cada semana un resumen de su libro El Padre que hace discípulos. Entonces, o sea, eso es un trabajo de doble vía. Yo siempre he dicho que este tema de la crianza de los hijos, de impactar e influir en la fe de nuestros hijos, es un trabajo de doble vía, donde nosotros predicamos con el ejemplo, donde nosotros les mostramos a ellos nuestra vida, les enseñamos el Evangelio a través de una fe viva que vivimos cada día en nuestro hogar.
pero por otro lado también estamos preparándonos para enfrentarlos a ese mundo hostil, ¿cierto? En el que ellos tarde o temprano van a tener que enfrentarse y van a tener que tener una fe fuerte, donde pueden también presentar argumentos de defensa. Entonces, por eso este recurso por este lado de apologética, pero por el otro lado el recurso de discipulado, donde día a día tenemos que seguir trabajando en esos dos frentes de batalla. Entonces, bueno, hermanos, gracias por conectarse hoy. ¿Alguien tiene alguna duda antes de cerrar? ¿Alguna pregunta? Igual en el chat les voy a seguir compartiendo, les comparto lo que les acabo de decir para que lo tengan pendiente de lectura. Bueno, si no hay más, por acá vamos a leer un comentario de Ana María. La palabra dice que nosotros somos libros abiertos y como libros abiertos a los ojos de los demás. Y si nosotros no estamos realmente fundamentados y vivimos lo que hablamos, de nada servirá lo que podamos predicar con nuestra boca. He llegado a escuchar a hijos interrogando a sus padres y decirles cara a cara, pero si tú no lo haces, ¿por qué yo sí debo hacerlo? Así que si nosotros les enseñamos la palabra, debemos como padres asegurarnos de vivirlo para dar ejemplo a nuestros hijos. Así es, Ana María, lo que acabamos de decir. Bueno, bendiciones entonces para todos. Los espero entonces la próxima semana, si Dios lo permite, para que sigamos entonces abordando conversaciones sobre Dios. Y en la próxima ocasión vamos a estar hablando de el mal. ¿Ok? Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén, Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga.